Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Estos días, la verdad, todos son noticias donde hay muchos problemas, ¿verdad? En todos los ámbitos. Problemas en todo el mundo, guerras, divisiones, disensiones, problemas mentales. Y vemos que hay muchas sectas pues, que están realmente aprovechando esa situación, porque la gente está sufriendo. Y la verdad que en esas sectas pues tienen un marketing muy bueno, ¿verdad? Son diligentes, simpáticos. Y claro, si uno está sufriendo y luego llega alguien, te trata bien, pues es fácil, ¿verdad?, caer ahí. Por eso realmente el verdadero problema es que nosotros, que tenemos la verdadera respuesta, no estamos compartiendo la respuesta. Vemos en la palabra cómo los hermanos realmente entregaban sus vidas para compartir el Evangelio. Y Dios levantaba grandes respuestas a través de ellos. Pero, ¿por qué en nuestras vidas no se están levantando esas respuestas? Hace años, cuando me convertí por gracia de Dios, pues Dios me guió a una iglesia. Yo no sabía ni que existían iglesias cristianas. Y la verdad, pues unos hermanos muy buenos, la verdad. Pero en ese tiempo, pues estaban realmente con esa dirección del legalismo. Era algo muy común en ese tiempo en las iglesias, eran muy legalistas. Tienes que hacer esto y tienes que cumplir lo otro. Y uno pues estaba ahí presionado, ¿verdad? Porque, bueno, pues tenías muchas veces que aparentar, ¿no? Porque era difícil. Y luego, pues si no haces eso, pues te vas al infierno, ¿no? Y claro, eso era un sufrimiento, porque yo recuerdo que muchas noches yo pensaba, Señor, ¿hoy cómo lo habré hecho? ¿Lo habré hecho bien? Y si me muero hoy, ¿dónde iría hoy? ¿Al cielo o al infierno? Y la verdad, pues, era muy difícil, ¿verdad? No podía disfrutar realmente el Evangelio. Pero nos estábamos aferrando al legalismo, que totalmente es algo incorrecto, ¿verdad? Como no funcionaba, pues ya surgían como modas, ¿no? Y ya pues había la moda del misticismo, ¿no? Vale, vamos a buscar, pues, cosas místicas, milagros. Bueno, por supuesto, Dios es un Dios de milagros y tiene gran poder y Él obra poderosamente. Pero siempre buscando, ¿verdad?, para experimentar. Y era una moda, pues que en todas las iglesias, ¿no? En ese tiempo, pues yo tocaba el piano y la alabanza y recuerdo que hicieron en la ciudad donde vivía, todas las iglesias se juntaron, hicieron un gran evento, invitaron a un pastor internacional, hicieron publicidad durante mucho tiempo en la ciudad, luego pues alquilaron unas grandes carpas y durante 3 días, pues allí la gente venía, ¿verdad? Todas las iglesias unidas. Entonces pues me escogieron también para tocar el piano allí y pues teníamos un gran tiempo de alabanza. Y luego, pues el evangelista, pues estaba allí compartiendo un poco la palabra y luego orando. Y ahí pues la gente experimentaba, se caía, unos lloraban, otros reían, otros se revolcaban. Y yo la verdad, mientras sucedía todo eso, pues yo tenía que estar ahí encima del escenario, al lado del evangelista, tocando el piano, ¿verdad? Poniendo esa música de fondo, ¿no? Y claro, yo estaba mirando y me sorprendía, ¿no? Y todas las noches así. Pero me di cuenta, como estaba ahí, en esa posición mirándolo tan cerca, que había las mismas personas todas las noches. ¿Qué quiere decir eso? Que eran los mismos que iban buscando respuesta, experimentar. Eran los mismos, todas las noches venían. Pero luego, realmente, sus vidas no cambiaban. Luego llegaba el lunes, incluso la gente estaba peor.
Y realmente mi vida de fe en ese tiempo no funcionaba bien, aunque la verdad me esforzaba muchísimo y hacía un montón de cosas, pero no sabía realmente qué es lo que Dios quería para mi vida. No tenía dirección, no funcionaba en absoluto el evangelismo. Por eso es muy importante a qué nos estamos aferrando, es lo más importante. Y si nos aferramos a cosas incorrectas, aunque nos esforcemos mucho, vienen frutos incorrectos. Y de eso nos habla el pasaje de hoy. Muy importante. Pablo, que tenía ese corazón ardiente por la evangelización, un corazón ardiente por las almas, por los discípulos, cuando él se enteró que esos judaizantes estaban allí compartiendo un falso evangelio, pues realmente ardía su corazón. Y él escribió rápidamente esa carta a las iglesias de Galacia, porque él tenía ese corazón ardiente y sabía que eso era un engaño, que eso iba a traer grandes perjuicios. Por eso escribió esa carta, inspirado por el Espíritu Santo. Él se enteró que ya habían caído, por eso fíjense lo que dice Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya realmente estaban siguiendo un evangelio diferente, se estaban aferrando a algo totalmente, un pacto incorrecto, porque los judaizantes decían que la salvación no es solo a través de Jesús el Cristo. Además de creer en Cristo, decían ellos, luego había que cumplir toda la ley. Si no cumplías luego toda la ley, no te salvabas. Y eso es un pacto totalmente incorrecto. Por eso, ya está tu comida, Mateo. tenemos que estar realmente escuchando muy bien esta palabra. Pablo lo sabía, porque él durante muchos años había sido fariseo de fariseos, había intentado cumplir toda la ley, había intentado cumplir todas las tradiciones que ellos mismos se habían inventado, sacándolas supuestamente de la ley. Más de 1000 tradiciones. No paraban de hacer cosas, porque pensaban que haciendo todo eso, quizás recibiría la salvación. Y él sufrió, estaba años frustrado, estaba sediento. Y él sabía que se estaba aferrando en ese tiempo a un pacto incorrecto, por eso le escribió a los hermanos de Galacia. Y no tenemos que aferrarnos a un pacto incorrecto. A lo largo de la historia de la Iglesia lo vemos. La Edad Media, allí se aferraron a un pacto incorrecto. No, son buenas obras, solo haciendo buenas obras. Bueno, también hay indulgencias. Si pagan dinero, les haremos un papelito y se irán al cielo. Eso sigue vigente todavía. Siguen haciendo eso. Por supuesto, es un falso incorrecto. La gente está sufriendo. No está realmente conociendo el precioso evangelio. Están engañados totalmente. Y vienen frutos totalmente conforme a lo que se aferran, ¿verdad? Y tantas iglesias que hay hoy en día que están cerrando las puertas, especialmente en los Estados Unidos, pero también en Europa. Naciones tradicionalmente cristianas, tradicionalmente. Estados Unidos fue fundado cuando llegaron los ingleses, empezaron a fundarlo con el Evangelio. Antes de construir un pueblo, construían la iglesia. Y en el colegio explicaban y enseñaban la Biblia. Y oraban antes de hacer cualquier reunión, el presidente, los parlamentarios. Por supuesto, todo eso se borró. Es por eso que está cayendo grandemente. Hay tantos problemas, ¿verdad? No piensen que hay casualidades, todo tiene un porqué. Y es lo mismo que está ocurriendo en todo el mundo, se está globalizando, porque se están aferrando a pactos incorrectos. Hay seminarios que dicen que Cristo es solo un camino más. Seminarios históricos, tradicionales. ¿Qué significa eso? Que muchos pastores ya están diciendo
que Cristo es solo un camino más. El liberalismo, ¿verdad? Otros centrados en el hombre. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes hacer lo que tú necesitas. Ya tú puedes. Es el mismo mensaje que decía Satanás en Génesis 3. Tú puedes ser como Dios. Por supuesto, se cierran las iglesias. O la gente va y no tiene respuesta. Por eso es muy importante que no nos estemos aferrando a ese pacto incorrecto. Y Pablo no solo les muestra que era un pacto incorrecto, por supuesto, él les muestra cuál es el pacto correcto. Es el evangelio de Jesús el Cristo. Un evangelio que Pablo dice en Gálatas 1:12 que él mismo lo recibió directamente del Señor Jesucristo, le fue revelado por el Señor Jesucristo. Y es el núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia. Dios, a través de esa respuesta, nos da todo. Porque es suficiente y completo. Por eso tenemos que conocer este pacto tan importante. Jesús el Cristo que estaba desde antes de la creación. Jesús el Cristo que se encarnó. Juan 1:14, ¿verdad? Aquel verbo se hizo carne. Y él en la cruz quebrantó esas 3 maldiciones. Jesús el Cristo que murió y al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que él venció. Y cuando oramos en su nombre, él da respuesta porque tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Jesús el Cristo que volverá en su segunda venida cuando este evangelio del reino sea proclamado a todas las naciones. Eso significa que él tiene el control de nuestras vidas, ¿verdad? Y él vendrá como juez. Y significa que ya tenemos ese destino eterno. Por eso que estemos realmente aferrándonos a este pacto. Y Pablo no solo conocía este precioso evangelio y se lo estaba transmitiendo a los hermanos de Galacia, sino más importante, Cristo era su dueño. Cristo era su dueño. Por eso el pasaje de hoy: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No solo tenemos que conocer este precioso evangelio, por supuesto, es la primera parte, es una parte fundamental. Hay que estar dejando que Jesús el Cristo sea el dueño de nuestra vida. Y eso es lo que Pablo experimentó. Por eso se lo dijo a los hermanos de Galacia: no os aferréis al pacto incorrecto. Cristo es la respuesta de Dios. Solo hay que creer en Cristo, solo en Cristo tenemos la salvación. Y Cristo que mora en nosotros, Él ha venido a ser el dueño. Que Cristo sea el dueño de nuestras vidas. Ahí realmente vamos a ver cómo Dios empieza a levantar verdaderas respuestas. Vamos a ver cómo abre puertas para la evangelización. Vemos esos 7 remanentes representativos, ¿verdad? Todos ellos pasaron dificultades, crisis, que si vieran nuestros problemas se reirían, dirían: eso no es nada, ¿verdad? Nosotros con algo pequeño ya estamos quejándonos, ¿verdad? Somos así. Pero ellos de verdad pasaron situaciones límites donde podían morir. Pero ¿cómo podían realmente estar desafiando? Hay gente que dice: no, es que eran muy valientes, pero yo pienso que eran más que valentía. Ellos de verdad vivían escondidos en Cristo, estaban revestidos de Cristo. Cristo era el todo para ellos. Habían entregado sus vidas a Cristo. De esa manera podían superar, trascender, incluso disfrutar en medio de las situaciones. También vemos en Hebreos 11, ahí aparecen lo que llamamos los héroes de la fe. Ellos también pasaron todo tipo de dificultades, pero tenían ese secreto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12, versículo 2, realmente ellos dejaban que Cristo fuera el dueño de su vida, de todo lo que tenían, de todo lo que poseían. Estaban totalmente entregados a Jesús el Cristo. Y es ahí
donde Dios va a levantar la respuesta. Pero no pensemos que es una respuesta física o sentimental, no. Es la verdadera respuesta. Ahí podremos disfrutar este verdadero evangelio. Esa es la verdadera respuesta, porque Cristo es nuestra porción y no nos será quitada. En Él tenemos todo. En Él tenemos todas las bendiciones en esos lugares celestiales. Por eso en este día, no se aferren a cosas incorrectas, que tomen este pacto. Jesús el Cristo ha consumado todo. Jesús el Cristo, que es el dueño de mi vida. ¿Qué es lo que vamos a experimentar? En primer lugar, con Cristo estoy juntamente crucificado. Solo a través de Cristo podemos cambiar eternamente nuestros destinos y le damos gracias a Dios porque ya, por su gracia, Él nos ha cambiado el destino. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Cristo murió de manera vicaria en la cruz, como nuestro sustituto, allí estaba usted con Él. Allí su viejo hombre murió. Y fue sepultado, muerto y sepultado con Él. Ese viejo hombre que vivía con esos 12 problemas, esas 12 estrategias de Satanás, ¿verdad? El yo, lo material, el falso éxito, es lo que busca la gente. Buscando respuestas espirituales a través de idolatría, magia, adivinación, teniendo esos 6 problemas, ¿verdad? Que nos dice la Biblia, esos 6 estados de no salvo. Así vivíamos, incluso a veces siendo creyentes, a veces todavía somos influenciados y movidos y engañados por esas cosas. Y es lo que le pasaba a los hermanos de José. Ellos escucharon el evangelio de su padre Jacob, igual que José, pero ellos todavía estaban buscando el yo, estaban centrados en ellos. Uy, este José, el hermano pequeño, el hermanastro, mira cómo lo trata nuestro padre, nos va a quitar la posición, nos quiere quitar la herencia, nos va a quitar todo. Pues vamos a hacerle bullying, vamos a pegarle, si hace falta lo matamos, ¿verdad? Estaban en el yo totalmente, buscando lo material, buscando el éxito. Pero José era distinto. Él no solo conocía este precioso evangelio, sino que en verdad Cristo era el dueño de su vida. Por eso él no buscaba ese tipo de cosas. Él solo tomaba el pacto y oraba. Por eso Dios le dio hasta 2 sueños, mostrándole que lo iba a utilizar para cumplir la evangelización mundial. ¿Cómo fue el final de cada uno? Los que seguían atrapados por esas cosas incorrectas, no les funcionó, pero José fue levantado, pasó por muchas dificultades, pero pudo disfrutar en medio de ellas y se levantó como un gran evangelista. Dios cumplió la evangelización mundial a través de José. Y sus hermanos quedaron totalmente como siervos suyos, ¿verdad? Por eso, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya en Cristo hemos salido totalmente de esas 12 estrategias. Y también vemos Saúl, ¿verdad? El primer rey de Israel. Era un hombre corpulento, más alto que todos los demás. Y tuvo ese honor, el primer rey del pueblo de Israel. Pero él seguía afanado en el yo, buscando también lo físico, lo material. También en una ocasión incluso usurpó esa posición de sacerdote a Samuel. Él hizo un culto. Se había levantado totalmente, solo pensaba en él, en levantar su nombre. Por eso se enojó grandemente cuando su pueblo cantaba esas canciones a David que había vencido a Goliat. Ya le estaba quitando gloria, ¿verdad? Por eso quería matarlo. Estaba totalmente tan atrapado que incluso hizo adivinación, invocó, haciendo brujería, un espíritu. Estaba atrapado en esos 12 problemas. Por eso realmente no funcionó, ¿verdad? No funcionó su vida, no funcionó para toda su familia. Pero en cambio David, desde que era apenas un adolescente, él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Realmente Cristo era su dueño.
Cuando tenía a Saúl a sus pies en la cueva para poder matarlo porque estaba allí durmiendo, ¿qué dijo él? Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido. De verdad, Cristo gobernaba la vida de David. Él tenía ese corazón para perdonar, para salvar a todos. Y también vemos esos profetas, compañeros de Eliseo. Ellos, mientras Eliseo seguía al profeta Elías, ellos no iban con Elías. Ellos se quedaban en esas ciudades, Gilgal, Jericó, Belén, estaban allí. No se iban detrás de Elías. ¿Por qué? Lo que estaban buscando era la posición, el éxito, que no le quitaran su sitio. Estaban atrapados totalmente en el yo. Pero Eliseo no, sin importar, y fue hasta el final, detrás de Elías, hasta que Elías fue llevado. Antes de que fuera llevado, ¿qué le preguntó Elías? ¿Qué es lo que quieres, Eliseo? Que me des una doble porción de tu espíritu. Y ese era el corazón de Eliseo. Realmente Cristo era su dueño. Por eso cuando Cristo es nuestro dueño, realmente en ese momento es que nuestro viejo hombre ya realmente fue crucificado y muerto. Ya en Cristo morimos, nuestro viejo hombre ya está ahí, sepultado totalmente, y tenemos que verlo, como dice en Romanos 6:6, sabiendo esto. Versículo 11 también de Romanos 6, consideraos muertos. Ya morimos ahí, en Cristo. Por eso ya nos ha sacado totalmente de esas 12 estrategias de Satanás. Y en Cristo somos nuevas criaturas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Y ahora Jesús, el Cristo que resucitó, mora en nosotros. Y Él ha venido a ser el verdadero dueño. Antes no sabíamos quién era. ¿Quién éramos nosotros, verdad? Pero ahora ya Cristo mora en nosotros. Y Él nos ha dado una nueva identidad. Ya podemos disfrutar realmente, porque Cristo, con todo el poder del cielo y de la tierra, mora en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Primera de Corintios 3:16. ¿De qué tienen que temer? ¿De qué se preocupan? El Dios soberano, con el poder de la creación, mora en nosotros. ¿De qué tenemos que preocuparnos? Dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él está con nosotros para siempre. ¿De qué tenemos que afanarnos? Si el Señor está con nosotros para siempre, porque somos sus hijos y Él obra, nos da el poder en cada lugar que estamos. Por eso tenemos que disfrutar esta identidad. Cristo vive en mí. Ya Cristo vive en mí, ya es algo eterno. Ya nada ni nadie lo puede cambiar. En Cristo también tenemos esa autoridad al orar, disfrutando de que Cristo mora en nosotros. En ese momento el Espíritu Santo obra y la oscuridad es quebrantada porque tenemos esa autoridad. He aquí os doy potestad sobre serpientes y escorpiones y nada os dañará. Lucas 10:19. Tenemos esa autoridad en el nombre de Cristo. Y Él envía a los ángeles, Hebreos 1:14, y donde estamos se levanta esa obra del reino de Dios. Solo orando, ¿por qué? Porque ya Cristo vive en mí. Y Él tiene todo el poder. Y cuando estoy disfrutando de Cristo, a través de la oración, a través del culto, Él levanta esas obras y empieza a abrir puertas para cumplir la evangelización mundial. Por eso, cuando Cristo es el dueño, es la manera realmente de poder disfrutar la verdadera vida, porque es lo que Cristo ha venido a darnos. En él morimos al viejo hombre, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y hemos recibido esa vida y vida en abundancia a través de Jesús el Cristo que mora en nosotros. Y Él ha venido a reinar en nuestra vida, en lo que somos, en lo que tenemos.
Ahí es cuando vamos a disfrutar realmente de ese poder que viene de lo alto. A través de Cristo ya podemos ver cuál es la misión. Cuando Cristo fue el dueño de Pablo, él pudo entender qué es lo que Dios demandaba de él. Hechos 9:15. Instrumento, dice que era Pablo, un instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles, a reyes, a todo el pueblo de Israel. Y ya en Cristo tenemos una nueva misión, ¿verdad? Por su gracia. Y es compartir este evangelio. Por eso, cuando disfrutamos de Cristo absolutamente, ya tenemos ese corazón para poder transmitir el evangelio. Ya nos damos cuenta que estamos en este mundo por su gracia, para que nuestras vidas tengan el mejor valor. ¿Cuál es el mejor valor? Entregar la vida para pelear, para discutir, es para proclamar el evangelio. Hay que entregar nuestra vida hasta nuestro último suspiro para proclamar este evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es mi dueño. Y Él me da esa preciosa dirección. Con su fuerza y su poder, realmente, puedo dar la mejor respuesta a este evangelio a todas esas personas que están sufriendo, quizás en mi misma familia, conocidos. Yo soy débil, pero Cristo vive en mí y Él me da el poder, orando y la oportunidad para poder compartir el evangelio. Por eso no se aferren a cosas incorrectas. Es lo que tenemos que chequear hoy. ¿A qué me estoy aferrando? ¿Estoy llevando una vida religiosa? ¿Estoy en incredulidad? ¿Voy a aferrarme al pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz? Y realmente, al aferrarme a Él, veré que realmente ya en Cristo soy nueva criatura. Ya me ha sacado totalmente de ese viejo hombre y Él vive en mí. Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo y orando realmente se están levantando esas obras de salvación. Cuando Jesús el Cristo es el dueño, 100% se levantan las respuestas, las evidencias. Por eso Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ya, cuando Cristo es el dueño, vivimos por fe. En las cosas eternas, ya no estamos mirando lo físico, lo temporal. Disfrutamos de las cosas eternas y se levantan evidencias eternas, se levantan esas obras maestras a través de nuestras vidas. Por eso Pablo, que realmente Cristo era el dueño de su vida donde iba, ¿qué evidencias se levantaban? Hechos 14, Listra, Hechos 16, Filipo, Hechos 17, Tesalónica, Hechos 18, Corinto. En todos los lugares donde iba se levantaban discípulos. Timoteo, Lidia, Jasón, Aquila y Priscila. Y esas son las evidencias. Porque cuando realmente estamos disfrutando este evangelio, cuando realmente tenemos esa misión, la misión del Señor, porque Cristo gobierna nuestra vida, ahí nos dará los discípulos. Porque la manera de cumplir la evangelización, nosotros solos no podemos, ¿verdad? La manera son los discípulos. Por eso el Señor escogió a 12 y los entrenó. Él tomó a esos 12 discípulos, los entrenó durante 3 años. Y solo con 12 bien entrenados, ya este evangelio ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Pablo tenía un gran equipo de discípulos. Aparecen en Romanos 16 una larga lista. Y son las evidencias que Dios nos va a levantar. Por eso hay que orar. Señor, dame la bendición del encuentro con esos discípulos que tú tienes preparados. Y cuando Cristo es el dueño, ahí se levantan esas evidencias. ¿Qué más evidencias se levantan? Hechos 13, 16, 19. Ahí se levantan obras de sanidad. Y estamos en una época donde la gente está bien enferma, sobre todo enfermos mentales, ¿verdad? Pero donde iba Pablo, se levantaban esas obras de sanidad. Y es lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Por eso que disfrutemos de este evangelio. Cristo que sea el dueño de nosotros y Él nos va a abrir puertas también para poder dar respuesta a personas que están padeciendo enfermedades.
Pablo siempre iba a las sinagogas. Hechos 17:1, 18:4, 19:8. En cada lugar, primeramente, él iba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque allí estaban los jóvenes, los adolescentes, los niños. Y es el deseo de Dios que estemos traspasando ese pacto, ese testigo a las siguientes generaciones. Porque realmente estamos en una situación complicada, pero la palabra de Dios nos muestra que cada vez va a ser peor. Por eso, urgentemente, como dice en Deuteronomio 6, del 4 al 9, hay que repetir este pacto a nuestros hijos, repetirlo para que se grabe, se enraíce, sea su naturaleza. Bueno, ¿cómo puedo librar yo a mi hijo de todas estas ideologías que están enseñando en los colegios? ¿Cómo lo voy a librar de este mundo de tecnología, de YouTube, del teléfono, de adicciones? ¿Cómo? De esas amistades de otros niños que ya están cayendo en todas estas cosas. ¿Cómo lo voy a librar? Hay que grabar el Evangelio. Hay que grabar urgentemente, no una teoría. Ellos, además de dar el Evangelio, tienen que ver en nosotros que estamos disfrutando el Evangelio, que Cristo es el dueño, ¿verdad? Hay que compartir el poder y la vida de Cristo resucitado para que ellos también puedan experimentar este pacto correcto, se aferren al pacto correcto. Si ellos de verdad experimentan el poder de Dios, si Cristo es el dueño de sus vidas, ya podemos estar tranquilos. Ya no serán influenciados por el mundo, sino que a través de ellos Dios va a influenciar el mundo. Es distinto. No va a seguir a los amigos conflictivos, sino los amigos conflictivos los van a seguir para recibir la respuesta a través de ellos. Por eso hay que levantar las siguientes generaciones como cumbres espirituales. Porque si no experimentan el poder de Dios, no podrán permanecer. Por eso, ¿por dónde empezar? En cada uno de nosotros. Tenemos que empezar. En el diagrama de la izquierda, bueno, ahí uno tiene a Cristo, pero es un invitado, es algo más, ¿verdad? Sigue el yo en el centro, sigue el yo gobernando su vida. Tiene a Cristo, pero solo es un apartado puntual, un tiempo, cada día, ¿no? Ahí Satanás obra. Pero la palabra de Dios habla claramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya en Cristo, cuando Él es el dueño, salimos de ahí y pasamos al diagrama de la derecha, ¿verdad? Ya Cristo vive en nosotros, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí Él es el dueño. El yo ya que ha quedado relegado, ¿verdad? Ya Cristo está gobernando nuestra vida, lo que soy, lo que tengo, todo es para Cristo. Ahí vivo totalmente en la fe, disfrutando esas evidencias, disfrutando de Cristo. Y ese es el pacto que tenemos que tomar. El verdadero problema no es esa persona que me molesta, no es esa situación que parece insalvable. El verdadero problema es que no me estoy aferrando al pacto correcto. Ya Cristo ha consumado todo, Él tiene toda la respuesta para mí. Ahora tengo que dejar que Cristo realmente sea el dueño de mi vida. Por eso la conclusión, bien importante. Es urgente que restauremos el poder espiritual. Es algo urgente. ¿Cómo restaurar el poder espiritual? Bueno, lo he explicado varias veces. Aquí tenemos un vaso, no sé si lo ven bien. A ver aquí. Este vaso, si lo lleno de Coca-Cola, se convierte en un vaso de Coca-Cola. Si vacío la Coca-Cola y lo lleno de zumo de mango, es un vaso de jugo de mango. Depende del contenido, es el vaso, ¿verdad? Pues si este vaso lo lleno todos los días de mentiras, enfados, críticas, palabras mentirosas, pues realmente este vaso estará lleno de problemas. Y eso es mi vida. Cada día hay que llenarse. Si me empiezo a llenar de esas cosas, realmente es un sufrimiento, ¿verdad? Me voy a poner incluso enfermo. Pero si cada día me lleno de la palabra, de la oración, si empiezo a llenarme del culto,
realmente Cristo va a gobernar en mi vida. Él va a ser el dueño. Voy a disfrutar a Cristo. Se van a levantar evidencias. Por eso necesito restaurar el poder. Para eso hay que llenarse de la palabra. Y tenemos que no solo escuchar la palabra, que lo hacemos, recibir gracia a través de la palabra. Es distinto. Uno puede leer la Biblia todos los días, 4 pasajes, y hacerlo de manera automática, lineal, porque tendemos siempre a acostumbrarnos y hacer las cosas por inercia, ¿verdad? Así no funciona. Porque tenemos que tener esa relación viva, sincera, delante de Dios, aunque sea un versículo, que realmente oremos con Él, que lo meditemos, que recibamos gracia. Si de verdad estamos meditándolo, orando, el Espíritu Santo nos va a iluminar, nos va a dar gracia. A través del mensaje de hoy, aunque sea una frase que Dios le ha tocado, tómela. Tómela como un pacto y empiece a orar con ella esta semana. Ahí usted va a restaurar el poder espiritual. 100%. Se va a llenar. En ese momento Cristo va a ser el dueño. Al cambiar mi estado espiritual. Por eso muy importante también la meditación. Que tengamos poco a poco ese tiempo de poder meditar profundamente. No solo en la palabra oración. ¿Qué oración tenemos que hacer? Señor, que el poder del trono venga sobre mí. Que me llenes con la plenitud de tu Espíritu Santo. Luego orar, que ese poder se esté transmitiendo. Mi familia, conocidos, personas que Dios pondrá en mi corazón. Señor, que estés abriendo puertas para el evangelismo, que me estés dando encuentros. Así tenemos que orar, en ese tiempo de meditación, meditando en Dios Trino, en las bendiciones del trono. Experimentar ese poder para cambiar realmente nuestro campo. Y a través de eso va a cambiar nuestro estado espiritual. Vamos a recibir el poder espiritual. Y Jesús el Cristo va a ser el dueño de nuestras vidas. ¿Qué vendrá ahí? Las evidencias. Seremos testigos. Ahí empezará el evangelismo. Y tienen que estar orando por su campo. Para que Dios le dé ese encuentro con esa persona preparada. Y compartiendo el evangelio, que a través de esa persona se levante ese aposento alto, ese lugar. Se abre su casa donde vayamos todas las semanas para hacer el movimiento de la palabra. Eso se levantará como una torre absoluta. Para allí, al hacer el movimiento de la palabra, poder estar resplandeciendo la luz del evangelio. Para que en esa región, esa luz esté echando la oscuridad. Mucha gente pueda conocer el evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que puedan tomar esta palabra tan importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que realmente podamos disfrutar de que Jesús el Cristo es el dueño de nuestras vidas.